Bueno, pues buena tarde a todas, a todos. Regresamos nuevamente aquí con nuestro programa sobre el maestro Virgilio Caballero, Virgilio Dante Caballero Pedraza, que pues hoy, recordemos, 25 de marzo, hoy es del 2025 y él falleció el 25 de marzo de 2019, hace 6 años, lamentablemente. Estábamos comentando casi al cierre de nuestra pequeña grabación de hace rato con el maestro Ricardo Fuentes, que se tuvo que retirar, y nuestra compañera Elizabeth Aro. Si no tuviéramos la memoria de Javier, no sé qué haríamos, ¿verdad? Ojalá que tuviera yo así como una apuntadora y para que Javier me estuviera recordando nombres y demás. Pero bueno, ahora es el turno de recordar a Virgilio. Pues nos hicieron falta ponentes, no sabemos la razón, tráfico o algo que se les atravesó y no llegaron. También importantes como los que ahorita nos acompañan y nos acompañaron, pero ya habrá a lo mejor posibilidad en otra ocasión de platicar con ellas y ellos. Y hoy tenemos pues nada menos y nada más que un amigo, ¿verdad? Más que compañero de trabajo, un amigo muy cercano desde la juventud, que es el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que de quien no es amigo, ¿verdad? Entonces, pues él lo vamos a dejar para la segunda parte y ahorita pues es como que siempre muy cotidiano, diríamos, o muy más que cotidiano, muy frecuente, ¿no? En nuestro programa de CIT Tertulias, que nos acompaña en varios programas. Y ahora tenemos pues a un colaborador y amigo, y como decía Ricardo Fuentes, que ya se retiró, pues más que eso todavía, ¿no? Y casi su familia o su otro yo o su mano derecha, no sé, todo. Pues aquí tenemos nada menos el que sabía de todo, el que trabajó con todo con el maestro Virgilio, a Jesús Casillas, que nos haga favor pues de darnos una introducción a esta plática de Javier Guerrero y Jesús Casillas. A lo mejor, ¿cómo conoció, para empezar, al maestro Virgilio? ¿Cuántos años? Y cómo fue su trabajo juntos. Por favor, Jesús, gracias. Bueno, como lo he dicho varias veces, conocí a Virgilio siendo yo estudiante de comunicación, una revista que se hacía aquí en México, se distribuía en Centroamérica, era jefe de información. Cuando me dijeron quién era, que jefe de información, dije Virgilio Caballero, y recordé sus luchas por la Revolución Cubana, por Vietnam, por la lucha de los maestros, de los médicos. Era un gran intelectual, tenía un programa en Canal 11 de pintura y otras cosas más. Yo decía conocerlo y para mí fue una gran sorpresa. Dejé de trabajar en esa revista, nada más iba en vacaciones escolares, y meses y años después, ya egresado, entré a Notimex y ahí estaba Virgilio como jefe de redacción. Me dio mucho gusto conocerlo. Yo entré como reportero y a los pocos días yo era ya parte de la mesa de información. Y ahí hicimos mucha amistad y ahí empezamos una amistad que duró durante casi 50 años. Una amistad basada en nuestra profesión, en sus ideales, en su sensibilidad. Un día, para mí fue una gran sorpresa, le dije, hay una fiesta familiar, y pues dije, te invito. Y Virgilio Caballero en mi casa,
aceptó, fue. Y a partir de ahí, seguí trabajando con él. Después, en lo que era parte del DIF, la IMAN, la Institución de Asistencia a la Niñez, lo nombró un jefe de Relaciones Públicas y Prensa. Ahí me llevó. Dije, algo me vio. Y después en Canal 11, después en Canal 13 y Imevisión. Y a partir de ahí, después, nos fuimos, me dijo, me quiero ir a Sonora. Órale, me voy contigo. En lo que te puedas ayudar a servir, ahí estoy. Y al mismo tiempo, viendo la invitación para Quintana Roo, entonces me mandó a Quintana Roo y él viajaba de Sonora a Quintana Roo. Posteriormente, en Oaxaca. Después vimos aquí, el Secretario de Turismo, en CEDEREC, en varias cosas, y siempre yo estaba. Y lo último fue en Guerrero. Tuvimos que vivir en Acapulco dos meses para hacer un programa diario sobre la violencia en ese estado. Entonces, fue que intervenimos ahí, y antes estuvimos en TV UNAM y otros, y en todos los medios, digamos, del estado. Y recuerdo con gran satisfacción la serie que hicimos en TV UNAM, Revelaciones, que llama Periodismo en Libros. ¿Qué era Revelaciones? Eran entrevistas excelentes de Virgilio, que era un gran entrevistador, a periodistas que no podían expresarse en sus revistas, hicieron libros sobre los temas que ellos querían que se hablara. Y a partir de ahí se revisó todo el acontecer nacional, todo. En épocas muy difíciles, nos tocó toda esta labor en épocas muy difíciles. Andábamos a contracorriente. Decía Virgilio, mis programas son los más ágiles. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde nos corren. Eso siempre ocurría. Y en Oaxaca y en Quintana Roo y en Sonora, mucha gente, muchos compañeros periodistas decían, ¿por qué se van a provincias? Ustedes aquí la están haciendo muy bien. Nos encontramos con lo que se llama el México profundo, el México olvidado, el México que se distingue por sus artesanías, por su manera de ser, por sus costumbres. A eso nos fuimos. Hicieron entrevistas estupendas. Una de ellas que repito cada rato, una entrevista que fue un diálogo estupendo con Carlos Fuentes, hablando desde la época prehispánica, la colonia, hasta ahora, ¿no? Fue una cosa estupenda. Hace 2 días me acaba de pasar un excompañero de la Cámara de Diputados, una entrevista que hizo en Canal 40. Yo hacía varias entrevistas disculpen la mala palabra. ¿Cuál fue su primera pregunta? No la recuerdo completamente, palabra por palabra, pero decía, ya están listos, era la primera campaña, ya están listos para subir al poder y hacer de este país todo un caos. Esa fue su primera pregunta. Y eso me recuerda la naturaleza de Virgilio. Cuando decidí hacer mi carrera profesional junto con él, me dijo una vez, mira Jesús, aquí tenemos un IVA, tengo un IVA, ¿cuál es este? Dije yo. Y dice, mira, aparte de nuestra quehacer periodístico, de comunicación, ¿en qué consiste el IVA? En ayudar, proteger, estar con la gente, los compañeros de trabajo, ayudarlos en todo. Nuestros espectadores también, darle la mano. Y eso
es uno de los, digamos, cosas que identifican a Virgilio. Hace rato hablaron de su permanencia y su actuación a favor de la República Árabe Saharaui. Él antes era también el líder no sé cómo se llama, de la Asociación México-Vietnam en apoyo a este país, que había sufrido mucho por el imperialismo norteamericano. Yo lo acompañé a varias sesiones, tanto de Vietnam como de Saharaui. Estando en el Canal 11, fue Virgilio como reportero a la República Saharaui. Y fue el primer periodista mexicano que fue para allá. Y esa acción de Virgilio tuvo una repercusión tremenda. ¿Por qué? Porque le dio a mucha gente la luz, la información de qué era esa república. Y él decía, él era solidario, estuvo en Vietnam, estuvo en la República Saharaui, estuvo en Cuba, estuvo en Nicaragua cuando la revolución, estuvo en muchos, cuando algunos, gente de muchos países luchaban por su libertad, por su dignidad, ahí estuvo Virgilio, apoyándolo como persona y como comunicador, ahí estuvo. Después ella recuerda en Cederec, fuimos a Cederec, las partes que fuimos, pensando en los pueblos originarios, en las raíces de esta gente, en cómo ayudarlos a emerger, a darse a conocer su belleza, sus tradiciones, su riqueza. Estuvimos ahí en Cederec y tuve la oportunidad, después de que salí de la universidad, de que Virgilio vio algo en mí y dijo, tú me vas a acompañar y me vas a ayudar a apoyar. Claro. Para mí fue un aprendizaje rápido, porque él no quería gente para enseñar, gente que lo apoyara profesionalmente. Fue un aprendizaje rápido. Y recuerdo una anécdota muy bonita. Estando en Oaxaca, llegó una tarde a mi casa, que estaba en Oaxaca, con el libro de Borges, con una dedicatoria. Y me dijo, te nombro mero de comunicación, porque lo mereces. En este libro está mi nombramiento y está y te reconozco. Y no de Virgilio dije yo, esto es oro, ¿no? Esto es oro. Todo lo que he hecho, he aprendido, ha sido de Virgilio. Y tuve un gran maestro, y a la muerte de Virgilio se esparcieron sus cenizas en varias partes, entre ellas Quintana Roo y Oaxaca. Y ahí me llené de satisfacción de ver a excompañeros, cómo las raíces que Virgilio había sembrado habían florecido, ¿no? Decenas de excompañeros dedicados a la comunicación. Pero a la comunicación, conforme Virgilio les había dicho, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca fue muy difícil. Yo era aquí difícil en la Ciudad de México en aquel tiempo, más en provincia. No había escuelas ni nada. Compañeros adolescentes que no tenían futuro, vengan para acá, háganse a un oficio. Un día me dice un agente de administración, oye Jesús, todo el equipo que tenemos se gastó ya, porque la gente está pues enseñándose. Dije, pues qué bien, ¿no? Hay que comprar como podamos más equipo, qué padre que la gente y aprendió el oficio, ¿no? Y una de las labores de Virgilio, aparte de comunicador, de gente visionaria y todo eso, fue la de maestro. El primero fue maestro rural. Y ese espíritu de maestro
lo demostró en su trabajo y formó e hizo a muchas gentes, tanto en la ciudad como en varias partes del país, periodistas, gente de comunicación. Yo ahora veo sus frutos y digo, caray. Y lo que más ahora en Quintana Roo le hicieron un monumento y se esparcieron cenizas en lo que era su oficina y en la bahía de Chetumal, en Oaxaca, en la torre de transmisión. Y ayer y hoy me hablan de Quintana Roo y de Oaxaca, recordando a Virgilio y recordando muchas cosas que hizo por ellos. Dije, pues esto es alimento de los dioses, ¿no? Eso es lo que buscaba Virgilio y es lo que se ha hecho. Si me preguntan, tanto tiempo que estuve con Virgilio, trabajando con Virgilio, pues lo digo fue para mí mucha satisfacción y lo disfruté mucho, pero también nos enfrentamos a muchos problemas, a muchas cosas, y nunca perdimos, y lo aprendí de él, nunca perdimos ese empuje, ese resistir, ese no vencerse, seguir y seguir, digan lo que digan, estas son mis convicciones, y órale, adelante. Él me enseñó a hacer adelante. Cuando decidió ser diputado, muchos preguntaban, si eres tú periodista, ¿cómo? Y decía, el periodismo como diputado, ¿qué es? Es comunicación hacia la gente, por la gente. Es otro escalón. Yo no pierdo y no quiero perder nunca mi carácter de periodista. Quiero servir a mi país siendo diputado. Y vaya que se lo hizo. Yo fui diputado suplente en la federal y soy testigo de muchas cosas que hizo, sobre todo en beneficio y cuidando la integridad de los compañeros periodistas. De eso lo hizo y revivió y muchas cosas. Están hablando de... antes estuvimos en la Cámara de Diputados fundando el canal del Congreso. Hubo gente que se oponían a esta idea, cómo trasladar una cosa casi a oscuras hacia la gente. Pues era eso, la gente, era su derecho, ¿no? Una de las gentes que se opusieron mucho a eso, perdón por la mala palabra, fue Hinojosa. Se opuso, pero férreamente. Y cuando llegaron los zapatistas y llegaron a la Cámara de Diputados, fue Virgilio que ordenó que se transmitiera cuando llegaran ellos. Eso fue estupendo, pero al mismo tiempo nos creó muchos problemas. Y como digo, vivimos en tiempos muy difíciles, pero nunca nos vencimos. Perdón. Pues sí, bonito, digamos, todo el relato que nos comenta Jesús. Y sí recuerdo que cuando nos daba clases, que estuviste ahí en CEDEREC, pues era una de las pláticas que nos decía de cuando estaba en la Cámara de Diputados, que entraron los zapatistas, y que pues también eso le trajo pues problemas, ¿no? Entonces, pues ahorita aquí ya otra vez vemos la gran y hermosa personalidad del maestro, siempre pues atendiendo a las causas de los más vulnerables. Pues vamos a dejar ahí con Jesús un momento y pues ahora que nos hable aquí el maestro Javier Guerrero, pues desde cuándo conoció a Virgilio y sus anécdotas pues de amigos, ¿no? Si él nos quiere compartir por aquí. Yo conocí primero al maestro Virgilio, tomé aquel diplomado en CEDEREC y después en esta misma Casa Iturriaga que se llevaba a cabo el seminario de chicano de estudios fronterizos, o como de estudios permanentes de estudios chicanos y de fronteras. Ajá, que era cada semana, pues aquí conocía al maestro Javier y a otras personas. Entonces,
comentando precisamente un día que terminó el foro, ¿no? Del ponente que habló y eso. No sé por qué salió a la plática que le comenté a Javier del maestro Virgilio, que ya había fallecido, era 2020 para ese entonces, y pensamos en un homenaje. Todavía, pues Claudia Sheinbaum estaba de jefa de gobierno y venía aquí la ex suegra de Claudia Sheinbaum, y Javier le comentó a Betty, ¿cómo se llamaba? Montserrat Gispert. Entonces, ella se acercó y dijo, le podemos, pues decir a Claudia para organizar algo. Y apenas, bueno, estaba haciendo el año apenas de la muerte, del fallecimiento del maestro Virgilio. Ya no se logró en aquella ocasión, pues porque vino la pandemia. Y entonces, a raíz de eso, pues ya no tuvimos suerte para hacerle un homenaje a lo mejor más nutrido. Todavía estaba Muñoz Ledo, en fin, ya nos contará el maestro, por favor. Un gran amigo. Ahora que recuerdas a Claudia Sheinbaum, nombraron a la sala de prensa del gobierno de la Ciudad de México Virgilio Caballero. Tiene el nombre de Virgilio Caballero. Okay. Dijo en la ceremonia de inauguración, dijo el hijo de Virgilio, ojalá todos los que entren, los periodistas que entren, sepan quién es Virgilio y sigan su ejemplo. Claro. Perdón. No, pues buen comentario para saber el dato. Y pues ya después de la pandemia igual ya no pudimos realizar un homenaje. Todavía en aquel entonces estaba Muñoz Ledo. Y pues bueno, ahora ya no está y ni otras personas que iban a venir vinieron, pero aunque sea ahorita así muy sencillo, ya habrá manera de a lo mejor hacer algo un poquito más con más gente, ¿verdad, Javier? Uh-huh. En otra ocasión. Y ahorita pues ya por lo menos estamos cumpliendo esta intención que quería yo hacer, un reconocimiento al maestro Virgilio, no solo por todo lo que dejó como legado de comunicación, de periodismo y de activismo social con las causas, vuelvo a decir, de los más vulnerables, sino pues toda esa parte humana que él tenía, que pues yo creo que Javier la conocía muy bien como un cuate, ¿no? Como un amigo, como una persona con la que compartió muchos años de su vida como amigo. Y por lo menos, bueno, ya estamos aquí esta tarde. Y por favor, Javier, ¿qué nos comentas sobre el maestro Virgilio? ¿Desde cuándo lo conociste? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes platicar, por favor? Bueno, voy a hablar de algunos antecedentes. Voy a hablar de un tipejo que era admirador del tío Sam y después se convirtió en un militante rojillo. Ese admirador del tío Sam era yo, ¿no? Porque yo estaba en el sueño americano, estaba en California, en Texas y en otras partes de Estados Unidos. Me había convertido en un gran y ferviente admirador de lo norteamericano porque lo comparaba con México. Mis familias mismas, la familia paterna y la materna, me decían que México era un pobre país, lleno de pobreza, de miseria, de podredumbre y de pobredumbre. Un país que no tenía más remedio que ser anexado por los Estados Unidos de América, porque estaba gobernado por verdaderos analfabetos, criminales, rateros, sinvergüenzas y gentuza de la peor ralea. Eso recuerdo muy bien que se planteaba en mi familia. Mi papá, allá en Ciudad Juárez, trataba de politizar a un tipo llamado Germán Valdés, que pues se hizo famoso en el cine mexicano con el nombre de Tintán. Pero Germán dudaba un poco de estas cuestiones, porque él sí era patriota, digamos, ¿no? Es decir, que Germán Valdés, aunque Vasconcelos lo acusaba de ser un asqueroso pocho, en realidad Germán era bastante patriota y no le gustaba lo que mi padre decía.
Yo por mi parte, cuando regresé a México, cuando era niño, empecé a sentir una furia verdaderamente insoportable, porque al llegar a Ciudad Juárez y posteriormente a Cuernavaca y ulteriormente a la Ciudad de México, la furia me empezó a invadir porque yo notaba una miseria verdaderamente insoportable, repugnante, repelente, bestial. Yo llegué, por ejemplo, a la colonia de los Doctores en la Ciudad de México y me pareció un barrio brutalmente miserable, verdaderamente dejado de la mano de Dios, ¿no? Algo que para mí molestaba mucho mis sentidos, la colonia de los Doctores. Después me di cuenta que la colonia de los Doctores era aristocrática en comparación con otros barrios de la Ciudad de México. Y entonces, con mucho mayor razón, me entró mucho mayor indignación, porque yo decía, ¿cómo es posible? Es como México, que es tan rico en sus ecosistemas, que es tan variado en sus grandes culturas, que tiene una historia verdaderamente notable y notoria, sea en la actualidad, en los años 60, 50, un acervo de porquería, de inmundicia y de miseria, ¿no? Esto hay que cambiarlo como de lugar, porque esto se debe seguramente no a lo que dicen los racistas, a que ser mexicano es ser un pobre diablo y ser tonto y ser inepto o ser incapaz, sino a los pésimos gobiernos, al estado miserable que nos han impuesto. Un estado capitalista tardío, subdesarrollado, donde gobiernan bola de rateros y miserables, como el señor general Álvaro Obregón, o el señor general Plutarco Elías Calles, o los lacayos de Calles, que eran una bola de miserables, ¿no? Y entonces yo decidí a los 17 años, militar en algún partido que fuera heraldo o vanguardia en la lucha por el cambio estructural en México. Y tanto mi papá como mi abuelo materno admiraban a un tipo llamado Joseph Vissarionovich Stalin. Entonces, por eso decidí entrar al Partido Comunista Mexicano, porque yo pensaba que era la vanguardia del proletariado en México, porque eran admiradores del señor Stalin, ¿no? Que se suponía era un gran pensador y un gran estadista al servicio del proletariado mundial, ¿no? En el Partido Comunista empezamos a actuar y yo había actuado antes en el movimiento ferrocarrilero, siendo menor de edad, y sabía de otros muchachitos menores de edad que actuaban en el movimiento ferrocarrilero, trabajando en prensa. Uno de ellos se llamaba Virgilio Dante Caballero, otro se llamaba Raúl Álvarez Garín, otro era Daniel Molina Álvarez, y otro era Jorge Díaz Ortiz, que le decíamos el Toby, por su parecido con el novio de Pequeña Lulú, ¿no? No sabía, yo no conocía a Virgilio en esa época, sabía de ellos, sabía que esos 4 personajes habían tenido un carro con un sonido y que pugnaban, siendo menores de edad, por la nacionalización de la industria eléctrica. Es el año 58, ya la prehistoria, en el Jurásico, ¿no? Pasa un año y el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica por compra de empresas extranjeras, y no como Raúl y Virgilio querían, que fuera una expropiación directa de las empresas extranjeras. Para 58-59, un gran sindicato se democratiza, que es el sindicato ferrocarrilero, porque por una votación arrolladora, el gran líder Demetrio Vallejo gana la Secretaría General, y entre sus colaboradores estaba el gran Valentín Campa y otros camaradas del Partido Comunista y del Partido Obrero Campesino. Yo sabía de la existencia de Virgilio y de Raúl, pero no tenía yo contacto con ellos. Pero sucedió lo siguiente. Supe que con la represión del movimiento ferrocarrilero, Virgilio y al Toby, y los habían mandado
al campo militar número 1, porque al principio se les quería mandar al Tribunal de Menores, pero el coronel Mendiolea, aquel famoso polizonte, declaró: estos traidores son delincuentes políticos, no van a ir al campo militar, no van al Tribunal de Menores, sino al campo militar número 1. Después, Raúl Álvarez y Daniel Molina se entrevistaron con el secretario de Gobernación, que era un tal Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz los recibió gentilmente, amablemente, y les dijo: si ustedes me demuestran que ese señor Virgilio y el otro señor no son culpables, usted me lo demuestra, quedarán libres mañana mismo. Saliendo de Gobernación, Raúl Álvarez y Daniel fueron arrestados también y fueron enviados al campo militar número 1, acompañando a Virgilio y al Toby, ¿no? Mientras tanto, yo dentro de la Juventud Comunista Mexicana empecé a hacer una serie de trabajos favorables con obreros, con campesinos, con otro tipo de trabajadores, sobre todo en el Estado de México, en el Estado de Morelos y parcialmente en Querétaro, ¿no? Después Raúl Álvarez salió libre Virgilio, y ya dentro del partido, Raúl Álvarez y la compañera María Fernanda Campa propusieron que yo fuera dirigente de la Juventud Comunista. Un antiguo compañero del colegio, de la Academia Hispano-Mexicana y del Colegio Madrid, que era Marcelino Perello, que en aquel tiempo era cuate de Raúl Álvarez, después se pelearon, ¿eh? Entonces me convertí en dirigente de la Juventud Comunista junto con Raúl Álvarez, con la Chata Campa, con Walter Ortiz y con Rafael Aguilar Talamantes, que posteriormente se hizo echeverrista. Para entonces, el partido aparte teníamos un frente para defender a Cuba. Éramos las fuerzas del mal, porque éramos del movimiento América Latina, o sea, del mal, ¿no? Ahí estaban varios compañeros como Teresa Lozada y muchos más, ¿no? Carmen Lozada, su hermana, en fin. Nuestra misión era prepararlos para una posible invasión a Cuba. Lo más seguro es que los gringos quieran invadir Cuba y tenemos que sería la vanguardia del proceso revolucionario en toda nuestra América bolivariana. Y entonces efectivamente nos empezamos a entrenar con armas incluso. No sabíamos que estábamos infiltrados porque cuando nos entrenábamos incluso en Chapultepec, en el desierto de los Leones, había agentes de la policía entre nosotros y nos delataron, pues, ¿no? Y por cierto, mientras tanto, Raúl y la Chata me dijeron: tienes que ir con más gente para reclutar otros chicos, sobre todo en la universidad y en el poli, para que entren a las fuerzas del mal, del movimiento América Latina. Yo fui con un grupo de normalistas, de chicos que habían terminado en la escuela normal, y yo empecé a explicarles lo que era el mal, la necesidad de defender a Cuba, la necesidad de que nos preparáramos incluso con las armas por si sobreviviría una invasión a la isla. Y apareció un cuate allí, un cuate con dotes oratorias sensacionales, y empezó a criticar mi posición, diciendo que mi postura sobre el particular era bastante errática y errónea, porque lo que yo proponía era una serie de eventos, de mecanismos y de métodos que eran muy parcos, muy débiles, en comparación con una defensa potencial de Cuba que sería mucho más efectiva, mucho más profunda y mucho mayor eficiente. Entonces, me puse a discutir con ese compañero normalista. Yo era un problema discutir con él porque era demasiado inteligente. Yo dije: ¿yo ahora qué hago con este güey? Porque me está barriendo. Debe ser un rival demasiado fuerte. Y cuando terminó la polémica, le pregunté: ¿tú cómo te llamas? Virgilio Dante Caballero y Pedraza. Pero dijo: oye,
yo ya sé quién eres. Felicidades, maestro. Eres una persona muy capaz, muy chingona. Virgilio me invitó. Él se acababa de separar de un grupo llamado Germán del Campo, donde va actuado junto con Raúl Álvarez. Y Raúl y Virgilio se separaron, tuvieron disidencias importantes. Y Virgilio me invitó al grupo que él había fundado, llamado Grupo Espartaco, que no hay que confundir con la Liga Leninista Espartaco, que dirigía el gran maestro José Revueltas. Entonces yo entré al Grupo Espartaco, efectivamente, donde estaba Virgilio. Yo quería convencer a Virgilio de que entrara al Partido Comunista Mexicano, pero Virgilio siempre rechazó el ingreso a ese partido, alegando que ese partido era muy sectario, dogmático y además demasiado obediente a Moscú. En cambio, Virgilio me proponía ingresar a una escisión del Partido Comunista llamada Partido Obrero Campesino, dirigido por Carlos Sánchez Cárdenas. Carlos Revolución Social, porque recordarán que con motivo de la Segunda Guerra Mundial, donde participó México, es que para combatir a los nazis se hizo un artículo, del artículo 145 del Código Penal, para castigar a los disidentes políticos, que serían los nazis, pues, ¿no? El artículo sirvió en realidad para combatir a los comunistas, a los socialistas, a los trotskistas y a toda la gente de izquierda, ¿no? Y el 1 de mayo del año 52, el maldito gobierno de Miguel Alemán mandó reprimir una manifestación de obreros del 1 de mayo, donde se disparó por un grupo de pistoleros que se hacían llamar Dorados, que eran disque veteranos de Pancho Villa, lo cual no era cierto, ¿no? Algunos eran veteranos de la División del Norte, pero dispararon, mataron a varios chavos. Uno de ellos fue pintado, su cadáver fue pintado por Siqueiros en un excelente mural donde está la llorosa frente al cadáver de su hijo, ¿no? Pero estos canallas, asesinos, como la manifestación era muy grande, se querían hinchar a los asesinos, pero se refugiaron en Bellas Artes, estos malditos perros, con perdón de los perros, ¿no? Y entonces Carlos Cárdenas trató un mitin para procurar la paz. No nos venguemos, no hagamos la venganza, hagamos que venga la policía y se lleve a estas canallas, ¿no? En todo caso, el arrestado fue Carlos Sánchez por disolución social, ¿no? En la jornada se publicó que el primer preso había sido Nicandro Mendoza, un compañero del Politécnico. No fue Nicandro, fue Carlos Sánchez Cárdenas. Y Virgilio estaba ligado a Carlos Sánchez Cárdenas. Sin embargo, Virgilio empezó a separarse de Carlos Sánchez Cárdenas porque Carlos empezó a juntar con un palero de izquierda, bueno, supuestamente de izquierda, llamado Vicente Lombardo Toledano, que en realidad pues era una especie de priista disfrazado de gran revolucionario. Entonces Virgilio se fue separando. Ya el trabajo con Virgilio fue muy intenso, porque mi trabajo con Virgilio Caballero era más intenso que mi trabajo como dirigente del Partido Comunista, porque con Virgilio visitamos fábricas, visitamos ejidos, visitamos barrios, y la gran oratoria de Virgilio se imponía de una manera muy prominente, muy protuberante, porque los obreros, los campesinos, los artesanos exigían que volviéramos, sobre todo por la oratoria de Virgilio. Virgilio fue varias veces campeón de oratoria, por cierto, en escenarios universitarios, normalistas, y después él entró a la escuela de antropología, me acuerdo, ¿no? Había entrado en Derecho, primeramente estudió Derecho, junto con gente inolvidable, como por ejemplo nuestra gran amiga Paquita Calvo Zapata, que por cierto ella fundó un grupo guerrillero llamado Frente Urbano Zapatista. El Frente Urbano Zapatista se fundó por el anhelo de justicia que tenía Paquita contra ese maldito gobierno del PRI, ¿no? Aunque yo le dije a Paquita en aquel tiempo, junto con Virgilio, ¿sabes qué, Paquita?
Los yanquis no van a permitir otra Cuba ni en sueños. La revolución cubana en un paisecito subdesarrollado, monocultivador, dado al traste. Esa revolución en ese paisecito ha hecho temblar al capitalismo mundial. ¿Qué pasaría si México, Argentina o Brasil hicieran una revolución también socialista? Pues el capitalismo mundial se viene al despeñadero, se va hacia abajo al precipicio. A mí hay que impedir la revolución en América Latina a como ir al lugar. Y entonces aparece la Operación Cóndor, ¿no? La Operación Cóndor era acabar con todos los disidentes, sobre todo de gente de izquierda, y no nada más gente de izquierda, también con liberales, también incluso con gente de derecha. Y entonces cuando se imponen las grandes dictaduras militares, que prácticamente aniquilan a gran parte de lo mejor de la juventud de América Latina, hay que recordar los 30,000 camaradas asesinados en Argentina, pero no es una cifra oficial, ¿eh? Lo que calculamos es que mataron a más de 60,000 camaradas en Argentina. Algo parecido sucedió en Chile con Pinochet, aunque allí, como Pinochet triunfó más rápidamente, no hubo tantos asesinados como en Argentina. Y claro, Virgilios y yo sentíamos evidentemente el desgarramiento profundo que implicaba todo eso. Y Virgilio siguió luchando en su escenario, y es cuando efectivamente, como dice Jesús Casillas, él entra como un ariete del periodismo. Él había sido efectivamente un excelente normalista, un excelente maestro, era un buen licenciado en Derecho y había sido un antropólogo importante, pero donde encuentra el escenario más decisivo es en el periodismo, donde efectivamente su capacidad de entrevistador, como dice Ricardo Fuentes, su capacidad de hacer artículos realmente profundos y la posibilidad efectivamente de encontrar la noticia más excelsa, más sustancial, más oral, era de primera línea, y efectivamente se desenvuelve como un jornalero, como un gran periodista, y efectivamente llega el movimiento del 68. En ese momento, como él estaba afuera, participamos en el 68, pero no al lado de Virgilio, y no es sino un año o dos después que nos vimos y empezamos a generar otra vez una serie de contactos. Nos vimos en la conferencia de Morelia, un momento donde, por cierto, fue brillante Rafael Aguilar Talamantes, que pues estuvo del lado de Echeverría, y entonces efectivamente ya su trabajo como periodista fue realmente muy alcanzable, y entonces es cuando efectivamente empezamos a actuar en una serie de eventos. Yo puedo contarte una serie de eventos, más me recuerdo una vez que fuimos a visitar la embajada cubana con Virgilio y encontramos, había un cuate, otro, no me acuerdo, él se llama Luis, no sé si vive todavía, un admirador de Virgilio, muchacho que estudiaba Derecho también. Fuimos a la embajada cubana donde teníamos una serie de amigos, el embajador mismo era nuestro cuate, y encontramos allí un gringo loco gritando como chiflado porque estaba furioso, y preguntamos al embajador Ascue, se llamaba Ascue, ¿por qué grita el gringo? Es que no le hemos dado la visa porque él dice que es un gran partidario de Cuba, pero no tenemos realmente confianza en él, porque su currículum general es muy sospechoso, y era Lee Harvey Oswald, ese gringo que estaba gritando, ¿no? Recientemente un cretino sacó un libro donde habla de la fábula de la estancia de Oswald, o sea, felicita al autor de ese libro, diciendo que era una mentira que hubiera estado Oswald aquí. Pero Oswald lo vimos con Virgilio Caballero y con ese muchacho Luis, ¿no? Lo vimos aquí. Después me enteré que el tal Oswald se había presentado como rojillo y que había estado en bares de la juventud comunista. Y como otros, como Marcelino Prello, les pregunté, ¿conocen un gringo llamado Lee Harvey Oswald?
Lo que pasa es que habían llegado muchos gringos del partido norteamericano y no se acordaban de uno que se llamara Lee Harvey Oswald. Pues Marcelino, cuando vio las fotos de ese señor en el año 63, arrestado como asesino del presidente de los Estados Unidos, Marcelino declaró: sí, estuvo aquí. Fue un reventón del partido, un reventón del partido. Le pregunté también a otros camaradas como Joel Ortega y otros, pero no se acordaban. Marcelino sí se acordó. Entonces, puedo contar también la multitud de pintas que hacíamos. En aquel tiempo éramos como muy artesanos y para combatir al gobierno nos hacíamos, repartíamos volantes en todas partes, hacíamos muchas pintas en las paredes. Recuerdo una vez que hicimos unas pintas con el camarada Héctor Tamayo, Jorge Juanes, Roberto Escudero, Octavio Amorti, que después fue cuñado de Virgilio, yo mismo, y en aquella ocasión nos escapamos de ser arrestados, pero Virgilio fue arrestado junto con Jorge Juanes y con ese Amorti que pero entonces yo ya estaba furioso por haber soltado a Virgilio. Entonces ya podía contar 1000 eventos en que estuve con Virgilio, ¿no? Creo que en otra ocasión voy a presentar un escrito al respecto sobre ese particular. Contar, yo cuento por lo menos como 30 o 40 eventos en que estuvimos incluso amenazados por la policía y a punto incluso de ser acosados por las balas de la policía. Y espero escribir esto, porque una cosa que yo le critiqué a Virgilio es que siendo un hombre que dominaba el lenguaje muy bien, que sabía hablar el castellano estupendamente, escribió muy poco. Virgilio puede igual que libros y no los escribió, ¿no? Hubiera sido una gran herencia, una serie de escritos por parte de Virgilio, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que quisiera decir hoy en homenaje a nuestro gran camarada Virgilio Caballero, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Javier, y te recuerdo para que hables acá enfrente, para que Así es, que se me olvida. te vas para allá. Pero bueno, pues sí, muchas anécdotas que vivió Javier con Virgilio de muchos años, de muchas cosas.
y esa es la parte bonita, ¿no? De cuando se tiene la amistad con personajes tan grandes, que se van, pues ahí quedan estas anécdotas, esos recuerdos. Me gustaría que Jesús nos compartiera aquí, creo que me envió ahí un documento, ¿no? De las iniciativas de ley que hizo el maestro Virgilio en la Cámara. No tengo ningún documento, pero puedo recordar. Ok, no, entonces me equivoqué, no sé quién me las mandó, alguien de los que no vinieron me mandó por ahí. Erika fue. No sé si fue Erika Paz, que no pudo venir. De hecho, a lo mejor ahí tenemos, por ahí a lo mejor viene Primavera, que dijo que iba a llegar, si nos pueden hacer favor. Ay, Ricardo Bernal, que tampoco llegó, pero, ok, pero pues a ver si ahorita de pronto también Javier, creo que ayer comentábamos, ¿no? De iniciativas que también él tiene conocimiento que impulsó Virgilio. Y digo, sería interesante que pudiéramos aquí comentar qué iniciativas puso él en la mesa para apoyar pues tanto a la comunicación, al periodismo u otras causas. Por favor, Jesús. Yo recuerdo que estando Virgilio ya en el hospital, en los últimos días de su vida, seguía escribiendo y mandando iniciativas a la Cámara, pensando en los compañeros reporteros, pensando en Radio Educación, pensando en tantos asuntos, digamos, que justos, que no eran tomados en cuenta o eran desvirtuados. Él lo hizo. Y más que nada su labor en la Cámara fue en apoyo a los periodistas, en apoyo a las mujeres, en apoyo a los grupos, como se dice ahora, los grupos originarios. Fue eso lo que hizo. Él, la iniciativa de él, toda la protección a periodistas que ya estaba casi olvidada, él la trajo a colación y la reformó, la actualizó en beneficio de compañeros periodistas. También quisiera recordar que Virgilio permitió la entrada de estos defensores de los deudores de la banca. No era Fernández de Oroña, sino los cuates del Barzón, ¿no? Uh-huh. Fue entonces cuando el miserable ese llamado Felipe Calderón, que estaba en la Cámara, y la señora Beatriz Paredes exigieron el cese de Virgilio. Exactamente. Sí. Y de hecho, Calderón lo insultó. Me contó Virgilio que le había mentado la madre públicamente. Lo insultó muy feo. Sí. Y también la señora Paredes. Sí, la Beatriz. Sí. También la última vez que yo vi a Virgilio fue en un cumpleaños suyo, que no sé si fue el año anterior a su fallecimiento, y estaba presente Porfirio Muñoz Ledo. Uh-huh. Yo tenía una buena relación con Porfirio porque mi tío, Salvador Reyes de Vares, era un íntimo de Porfirio. Salvador fue un intelectual del grupo Hiperión, ¿no? Es que la presencia de Porfirio me molestaba porque creo que Blanca Ibarra no sabe, pero se lo voy a decir ahora, si es que ella llega a escucharlo. Como era una señora bastante correteable, dirigió el INAI, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba cerca de ella, haciéndole ojitos. Okay. Y llega Porfirio y se pone a cotorrear. Entonces estaba con el mal tercio, ¿no? Yo decía, ya, vete, Porfirio, ¿no? Pero no se fue, ¿no? Y era Porfirio. Entonces fue el cumpleaños de Porfirio, estaba Gisela, su hermana, Varinia, la hija de Gisela, ¿no? Ya la familia Caballero, que es una familia muy interesante de gente de Tamaulipas, ¿no? Entonces, la presencia de Virgilio me llama mucho la atención porque actualmente estamos viendo que mucha gente de la izquierda contemporánea en México y en casi todo el mundo, ahora es una izquierda apoltronada, es una izquierda de escritorio, es una izquierda inerme e imberbe, es una izquierda
que no va con la gente, que no se junta con los obreros, que no hace alocuciones con los campesinos, una izquierda marginada de aquellas gentes a las que pretende defender, ¿no? Y eso es a nivel mundial, ¿eh? Claro, todo esto revela también la desgracia que sucedió, que fue la caída del socialismo real, y lo que yo considero una traición de la burocracia llamada soviética a la lucha socialista, ¿no? Y entonces es necesario retomar otra vez la lucha, necesario efectivamente que el trabajo de las masas se vuelva a imponer, porque el propio Armando Bartra decía hace 2 años, en una entrevista, decía, en tiempos de Peña, del señor Calderón y toda esa bola de señores, irrumpíamos en las calles, Sí. tomábamos las banquetas, el asfalto. Ahora, incluso estamos en el gobierno, pero ya no nos movemos, decía Armando Bartra. Quizá porque ahora estamos muy satisfechos porque pensamos que estamos gobernando, cuando en realidad hay tantos problemas todavía en nuestro país, aunque hay avances, por supuesto, hay muchos avances, pero todavía hay muchos problemas, por ejemplo, todas las amenazas que vienen del norte, del señor Trump, y todo este tipo, el hambre y la miseria siguen, a pesar de todo, ¿no? Aunque haya programas sociales y todo esto, que es algo positivo, pero nuestro país sigue siendo un país, en gran parte, del tercer mundo, aunque se diga lo contrario, aunque estemos en la OCDE, ¿no? Y entonces, ese tipo de lucha, la lucha que hacía gente como Virgilio o como Raúl Álvarez, es una lucha que se impone. Dejemos ya de estar simplemente hablando en televisión o viendo a Pati Chapoy en las pantallas, ¿no? Y volvamos a esa lucha. En aquel tiempo es cierto, yo recuerdo la valentía de Virgilio, aunque Virgilio confesaba que tenía miedo, pero él vencía su miedo. Recuerdo la valentía de Raúl Álvarez, recuerdo la valentía de Guevara cuando estaba de nuestro lado, ¿no? Pero eso parece que se ha disipado, se ha esfumado, se ha difuminado. Ya es necesario volver esta capacidad de luchar al lado de los trabajadores y luchar por su destino, por sus metas, ¿no? Sí, totalmente, Javier. Exactamente, creo que es el maestro Virgilio, aparte de ejemplo de muchas cosas, pues también era el ejemplo de aquellos ayeres y de todas esas gentes que lucharon pues en las calles, ahora sí que dando la cara abiertamente a pesar de los riesgos, pues para defender las causas que a la fecha, pues aunque luego se enojan las personas obradoristas, morenistas, claudistas, y que están muy a favor del gobierno actual y el pasado, pues se enojan, pero sí, como dice Javier, hay muchos temas inconclusos, muchos temas abiertos. Tenemos, por ejemplo, precisamente no vino, ¿verdad?, su hermano, el profesor Rogelio Caballero. Rogelio se llama un hermano. Por eso, él estaba en la lista porque pues, supuestamente iba a venir, le mandamos un saludo. Entonces, precisamente, pues él también era maestro, ¿no? Entonces, precisamente en estos, semana pasada, hubo ahí un paro, ¿no?, del magisterio. Inclusive se sentaron a platicar con la actual presidenta y pues ella retiró la iniciativa de ley de la Cámara de Diputados. Del ISSSTE. Ajá. Entonces, pues estas luchas deberían seguir, como ahorita nos recuerda Javier, que las mantenían Virgilio, Javier y mucha gente de aquellos entonces, que ha sido un ejemplo, pues de lucha, de congruencia, de muchas cosas para los actuales que digamos todavía estamos y los que están más jóvenes, que no se dan
Y, por ejemplo, el magisterio es una de esas pruebas de que el gobierno pues sigue quedando a deber ahí algunos pendientes, como es el caso del magisterio, que el mismo Andrés Manuel López Obrador pues dijo en campaña que iba a derogar, no a quitarle alguna cosa, a derogar, que es quitar totalmente, echar para abajo la reforma de educativa, ¿no? Y pues no fue así. A la hora que él tomó el poder, pues no fue así, ni cuando estuvieron los legisladores. Antes había, supuestamente no tenían mayoría calificada, hoy la tienen. Y de todas maneras no se dan favorecer a estas clases de trabajadores, sino al contrario, en esta ley que mandaba la presidenta, pues también había, según lo oí que lo explicaba, y no recuerdo el nombre del maestro, pero pues era del CENTE, que no solamente es lo de la del 2000, creo, 7, y, o sea, las reformas anteriores, sino que ahorita esta nueva iniciativa pedía que los trabajadores aportaran más al ISSSTE, porque hubo malos manejos y que entonces los trabajadores tenían que aportar más de su salario al ISSSTE y aparte, creo que también la jubilación ya es hasta los
No, sí, ya. Por favor, Javi. Bueno, un poco antes de que tomara posesión el licenciado López Obrador, hablé con Virgilio en un restaurante famoso que está muy cerca del Teatro Insurgentes, a un costado del Teatro Insurgentes. No le voy a hacer publicidad comercial a ese lugar, pero tiene un nombre parecido a algo que hablan en la novela Madame Bovary, ¿no? Eh, Virgilio dijo, este es un narcoestado. Se gobernaba en ese momento el señor Peña Nieto. Hay dos compañeros que son testigos. Uno era Luis Marjao, compañero antropólogo, y otro es un muchacho que trabajaba conmigo, que se llama Gerardo Reyes. Eso es un joven, él anda por ahí, él es joven, ¿no? Marjao ya lleva bastante tiempo, ¿no? Es mi compañero de edad, ¿no? Y Virgilio dijo, este es un narcoestado. Es decir, hay multitud de presidentes municipales, de gobernadores de estados, que son gente ligada al narco, a la delincuencia organizada. Yo le pregunté, bueno, ¿este es un narcoestado o es un estado donde hay narcos? Y él dijo, es un narcoestado. Además dijo que en su tierra, Tamaulipas, había centros de reclutamiento de trabajadores, incluso migrantes, a los cuales los delincuentes los llegaban a trabajar. Eso hace 1000 años, es decir, no sé si fue un año antes o 2 años antes de la toma de posesión del licenciado López Obrador. O sea, este es un problema viejo. La explotación de este tipo de gente como los migrantes, ¿no? Y el hecho de que la delincuencia los utilice, ¿no?
Ahí está otra vez. Ojalá que podamos ver avances en este tema de seguridad, porque es una herida pues que está fresca, que está abierta en nuestro país. Y pues aunque supuestamente hay hasta colaboración con Estados Unidos y mil cosas, digo, curiosamente el rancho que mencionábamos antes con Ricardo Fuentes, pues estaba supuestamente resguardado, y digo supuestamente porque a mí no me consta nada, ¿verdad? Más que cosas que he oído, por la Guardia Nacional, porque ya había sido encontrado, ya había sido resguardado. Pero yo ahí en el tema que menciona Javier de que no se puede quitar en 6 años este problema, yo pensaría que inclusive no se puede erradicar nunca, ¿no? Porque en todos los países siempre va a haber este tipo de delincuencia que además pues sirve a intereses, por ejemplo, probablemente de Estados Unidos para financiar sus intervenciones a otros países y demás, ¿no? Porque pues obviamente no van a gastar ellos, yo pensaría, de su recurso digamos, público, ¿no? Pero también, bueno, cabe ahí resaltar que con tanto que se dice de esto de que hay mucha, ya hay se usa la coordinación, la